La editorial Almuzara ha publicado este libro, Aprender a interpretar a un niño, de Fernando Alberca, quien tiene una larga trayectoria docente y ha pasado parte de su vida estudiando los dibujos que hacen los niños y tratando de entenderlos. Bienvenido, Fernando, muchísimas gracias de verdad por este libro tan interesante y también por acercarte a la aventura del saber. Bueno, es un placer estar en un programa tan interesante, tú mismo lo has dicho, ¿no? Oye, vamos a ver, ¿cómo se te ocurrió la idea de...? Porque supongo que de esto hace muchísimo tiempo, ¿no? Tú tienes 8 hijos, ¿no? Sí. Y has tenido tiempo de ver, ¿no?, a cada uno, cómo de estudiar, ¿no?, cómo evolucionaban. Además eres profesor de secundaria, profesor de universidad, con lo cual has tenido también mucha relación con los alumnos. ¿Cómo se inicia tu interés por interpretar los dibujos de los niños, saber qué es lo que pueden significar? Empezó hace mucho tiempo, incluso mucho antes de que fuera padre. Empezó cuando yo tenía 15 años y veía a mi padre, que era psiquiatra y pediatra, y veía cómo mandaba a los niños a hacer dibujos porque él lo interpretaba y me empezó a enseñar cómo interpretarlos. Es decir, que hace ya muchísimos años que fui estudiando cuánto había de ciencia en esos dibujos, qué decían, y cuando fui padre evidentemente cogieron un valor extraordinario, ¿no? O sea, porque los detalles de los dibujos, independientemente del niño que los dibuje, tienen la misma significación. Exactamente. O sea, hay una de las cuestiones que hay que ver es que el niño se quiere manifestar y expresar con el subconsciente, y es una cosa natural, humana, inevitable, ¿no? Y si queremos realmente saber qué está pensando, qué está sintiendo, cómo son sus emociones, qué temores tiene, cómo ve el futuro, cómo ve la relación con sus padres, con sus hermanos, tenemos que ir más allá de las palabras, porque las palabras son muy limitadas para ellos, y tenemos que ir al subconsciente de los dibujos, por ejemplo, ¿no? Y hay arquetipos universales que funcionan con independencia de la cultura y con independencia de la edad, y a esos es a los que más me he referido en el libro, para que fuera muy fácil de interpretar por parte de todo tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en el libro, nada más de empezar, tú le pides a los niños que dibujen, por ejemplo, un árbol, ¿no? ¿Y qué podemos aprender del modo en el que dibuja un niño un árbol? Claro, es una cosa apasionante, porque siempre que dibujamos un árbol, el ser humano está dibujando un autorretrato. O sea, es inevitable que lo haga, incluso cuando pinta otro tipo de paisajes y le sale un árbol allí y ese árbol es él, ¿no? En el árbol representamos cómo nos vemos, representamos cómo ha sido nuestra vida en el tronco, si ha sido muy larga, si ha tenido dificultades o no. Por ejemplo, podríamos dibujar un nudo, cuando en un tronco hay un nudo, es un obstáculo que se ha superado. Hay una cosa curiosísima, que si quieres, el tamaño del árbol, desde el final de la copa hasta el inicio, hasta donde estaría el suelo, nos va a dar la altura exacta que va a tener, va a ser exactamente la edad que tiene el niño. De manera que si, por ejemplo, alguien pinta un tronco y pintara un nudo aquí, podemos averiguar, si calculamos desde que acabe la copa, vamos a suponer que es una copa así, irregular, que ahora podemos comentar si queréis, qué significa esta copa irregular y por qué yo la he pintado más a la derecha sin darme cuenta que a la izquierda, y es porque yo soy más creativo, imaginativo, intuitivo, emocional, es decir, más de hemisferio derecho cerebral que de hemisferio izquierdo, y por eso lo desarrollo sin darme cuenta más por la parte derecha. Cuando alguien pone el nudo aquí, podemos calcular milimétricamente a qué edad exactamente hubo un obstáculo que se superó, que se considera que es importante en la biografía de uno, porque hasta aquí es el pasado del niño y a partir de aquí el presente, cómo se ve ahora, ¿no? En la copa es cómo se ve. El perímetro de la copa sería cómo el niño cree que le ven los demás. En este caso sería irregular, a veces muy bueno, a veces malo. Cuando podría ser una copa muy regular, pues diríamos, bueno, pues esto se cree que todo el mundo tiene una opinión más o menos similar de sí mismo. Por dentro, si pintara muchas ramas, se encuentra en una encrucijada en el presente, ¿no? Sabe que se le abren varios caminos, no sabe por dónde está, o si aparecen frutos, él cree que tiene frutos. Si estos frutos aparecen colgados de algún sitio concreto, está diciendo que es consciente de dónde y cómo conseguir repetir ese fruto, es decir, prácticamente cómo conseguirlo otra vez, ¿no? Y nos da muchísima información. O si aparecen pequeñas rayas, es que cree que ha tenido algunas dificultades que ha superado, o igual que la misma función que este nudo podría tener, por ejemplo, una rama que sale aquí. Es decir, nos está dando una clave esencial, y es saber en su biografía dónde superó un gran obstáculo, y si vamos al milímetro, la mitad sería justo la mitad de la edad que tiene, y podemos calcular así hasta el milímetro y saber incluso en qué mes o en qué
año él sufrió un obstáculo que superó, no es un trauma, es un obstáculo que superó. Cuanto más negro, puede ser más el obstáculo mayor, ¿no? Y luego cuando las copas son más pequeñas o son mayores, ¿eso qué significa? ¿O es depende de la edad? El tamaño del árbol y la colocación en el papel siempre nos va a dar mucha información, ¿no? El tamaño, si es pequeño el árbol, si es pequeño la casa que pintara respecto al papel, por ejemplo, si nos vamos a un papel y, o sea, si el A4, por ejemplo, que tuviera un hijo, y siempre que pinte en esta parte del papel, nos está hablando de lo familiar, de lo introvertido. Es un niño que tiende más a ser más pequeño, ¿no? A la inmadurez, le dan más miedo los demás, que sería esta parte derecha donde está lo social. Esto. Lo mismo que si nos pinta más abajo, la parte de abajo es el pasado más esta infancia, el presente sería más lo emocional y el presente, y el futuro sería lo que uno cree que va a poder pasar, que va a venir, ¿no? Por tanto, si un niño pinta en la localización, pinta hacia la izquierda, es un niño más retraído, a la infancia, busca más protección por parte de la madre, por tanto, ¿no? Si es más a la derecha, quiere más contacto con los demás, está deseando entrar en contacto con esos. El tamaño nos hace que nos diga si tiene complejo, si está apocado, sería un tamaño pequeño, o sea, se ve pequeño. Sí, hay niños que, por ejemplo, no les cabe el árbol. O sea, tú le dices, pinta eso un ya árbol, se salen de autoestima, ¿no? Pinta un tronco y dice, no me cabe, ¿no? Y esto es al contrario. Tienen que dibujar un árbol como si fueran grandes porque creen que son muy pequeños. O sea, tienen complejo de ser pequeños, ¿no? O sea, están apocados, pero tienen complejo. En este caso son tipos que se creen muy grandiosos, pero porque necesitan más poder, porque creen que son poca cosa. Es un complejo de inferioridad lo que está escondiendo un árbol grande en lugar del contrario, ¿no? Y el árbol pequeño es el tímido, pero el tímido tiene complejo de superioridad, aunque la gente suele creer lo contrario. El tímido es alguien que cree que los demás tienen que acudir a él, que él no tiene facilidad para acudir a los demás también, ¿no? Y nos está dando un montón de información en el mero hecho del tamaño y la localización. Eso en lo que se refiere a un árbol. Recuerdo que en el libro luego hablas de bueno, aparte, la familia la vamos a dejar para luego, las casas. Las casas. Una casa es una de las típicas... Hay 5 dibujos que no podemos perdernos, ningún padre, ¿no? Uno es el árbol, porque representa el autorretrato de nuestro hijo, cómo está, cómo siente, lo que decíamos, si cree que es irregular, ¿no? El concepto que tenemos de él. La casa sería el segundo, que sería la relación de él con los demás. En la casa tenemos que fijarnos, sobre todo de una forma práctica, si quieres, en dos aspectos fundamentales. En la puerta, si tuviéramos que elegir así dos rápido, una puerta y la buhardilla, ¿no? Ahí, cuando uno pinta una casa, también nos va a dar, si este fuera el folio, si lo pone a la izquierda, lo pone a la derecha, el tamaño nos va a dar la misma información en todos los objetos que pinte, pero el árbol, por ejemplo, si pinta una puerta, el tamaño de la puerta nos va a indicar lo accesible que es o no. Una puerta pequeña es poco accesible, una puerta grande desea que entremos a su mundo interior. El tamaño de la casa nos va a indicar su mundo interior. Si es un mundo interior amplio, la personalidad es buena, cuando es muy equilibrada, cuando el tamaño es proporcionado dentro del texto, o sea, ni muy grande ni muy pequeño, ¿no? Pero bien, cuanto más grande casi mejor en este caso, ¿no? Sin que llegue a no salir. Y la guardilla nos va a dar indicación de una cosa, una manifestación fantástica de qué está sintiendo respecto a si tiene muchos secretos o no los tiene. Por ejemplo, nos va a decir todas las aspiraciones, deseos, sueños, pueden ser cosas buenas incluso, sentimientos que cree que nadie conoce, porque él no los ha expresado verbalmente y cree que no lo tiene. Cuando es menor de 16 años, los padres suelen conocerlo todo, pero por gestos no verbales, o sea, por comunicación no verbal, pero él cree que no lo saben porque no lo ha expresado. Entonces, cuanto más grande, cuanto más alto, a veces es hasta desproporcionado, puede salir y la casa así. Eso es muy, muy frecuente. Nos está diciendo que hay muchas cosas dentro que yo me he guardado siempre y que no quiero. Y si tiene caminito, pues lo que está diciéndonos es que nos da todas las pistas posibles para que entremos en su puerta, que suele señalarla siempre con un pomo, porque quiere que entremos realmente a su mundo interior. Es decir, que la casa también nos da mucha pista, ¿no? Oye, y cuando se pide que dibuje una familia, ahí sí que está clarísimo, ¿no? El tercero de los interesantes es este que tú has dicho, ¿no? El de la familia.
y lo bueno es la combinación de todos, pero la familia va a manifestarnos cómo ve las relaciones afectivas dentro del seno familiar, ¿no? Nos va a decir cosas tan interesantes como quién cree que es el preferido de su padre o de su madre, ¿no? El orden normal, equilibrado de un dibujo de familia sería, si el niño es diestro, sería el padre, luego sería la madre, prácticamente el tamaño es la figura más importante. Normalmente suelen poner el padre un poquito más alto para que parezca que es más importante, pero aquí más corto de pies si la madre manda más. Entonces la madre un poco más bajo, pero mucho más grande, porque dice, evidentemente la importante en mi casa es mi madre. Y luego el orden equilibrado sería el orden de nacimiento de los hijos, yendo desde la madre hacia el final. Esto es un orden equilibrado porque en el fondo uno entiende que naturalmente ha salido así y no hay preferencias. Cuando en este dibujo hay una alteración que es muy muy común, estamos hablando de todos los dibujos, estamos hablando de niños absolutamente normales que no tienen ningún trauma, que no les pasa absolutamente nada, pero nos da muchas indicaciones, ¿no? Cuando alguien, si este es el pequeño, está aquí el pequeño, y de pronto lo colocan entre padre y madre, pues evidentemente es el preferido de ambos. Si lo colocan aquí, es el preferido del padre. Y la distancia debería ser prácticamente misma, ¿no? Exacta. Cuando hay 1 milímetro, 2 milímetros de diferencia, está marcando el desafecto o el afecto. No pasaría nada si hubiera un grupo de padres y luego el de los hijos. Un poquito de separación aquí no importa tanto como un grupo, una separación entre ellos. O sea, nos va a dar muchísimas pistas también sobre cómo se cuelan. O si el hermano pequeño es tan grande como el hermano mayor, quiere decir que el hermano pequeño es muy mimado, que es demasiado tirano, etcétera, ¿no? O sea, nos va a dar muchas pistas. Esto está totalmente estudiado, ¿no? Y, quiero decir, y basado en evidencias científicas, estadísticas y todo. No es una cuestión, sobre todo hasta 700 elementos que queríamos comentar en el libro, para que fuera fiable y pudiéramos hacerlo todos sin ningún tipo de duda, ¿no? Porque sí que hay mucha ciencia, se explica detenidamente, hay mucha ciencia ahí, ¿no? Pero hay 2 dibujos más que son también interesantísimos. Venga, me dicen que terminemos, pero el paisaje, es apasionante. El paisaje, solamente 2 cosas, en el paisaje nos va a decir la relación que hay entre el hijo y el padre y la madre, ¿no? Si la madre va a ser el horizonte, si pintase, por ejemplo, una montaña, pues nos está diciendo una madre que se enfada y se desenfada. Si es una sola montaña, está enfadada siempre. Si esta montaña tiene hielo, nos está diciendo que cuando se enfada es rígida, ¿no? Si el sol que representa al padre está detrás de la montaña, quiere decir que es un padre que se esconde detrás de la madre, ¿no? Si imaginamos que esta es la hoja, si aparece aquí, nos está diciendo que es un padre que aparece, que a él le gustaría tener más cerca, porque aparece y no está. Y si aparecen rayos, lo está diciendo es que quiere decirle a su padre que le está llegando todo el cariño que le da porque es mucho el calor que recibe, ¿no? O sea, son muchos datos que es interesantísimo saber, o si está sufriendo o no está sufriendo. En un dibujo libre podemos ver si utiliza, por ejemplo, animales con una dentadura muy marcada, con una dentadura, por ejemplo, la boca abierta, es alguien que tiene una agresividad muy contenida, que está deseando morder, que está deseando abrir. Entonces, cuando dibuja dinosaurios, si dibuja dinosaurios con la boca cerrada, simplemente que le gustan dinosaurios, pero cuando lo dibuja con la boca abierta y con la dentadura muy marcada, es que está diciendo que tiene una agresividad que lo está pasando regular y quiere explotar, ¿no? Muy bien, Fernando, tenemos que despedir esta entrevista tan interesante, pero no quiero terminar sin preguntarte una cosa. La razón por la que tú escribiste el libro es para ayudar a los padres a saber el estado emocional de sus hijos, ¿no? Saber todo esto es para comprender mejor qué está sintiendo y está pasando por nuestros hijos, lo que espera también de nosotros, y para creerles más, ¿no? No es para analizar psicológicamente nada, si no nos serviría para saber nada. Tratarles mejor, eso, ¿no? Si no sirve para creer más a una persona, no merece la pena mirar sus dibujos, ¿no? Y sobre todo surgió de una anécdota de una madre colombiana que me mandó un dibujo de una hija y le comenté lo que veía. Y me decía, mira, era un email, y me decía, estoy llorando ahora mismo de ver cómo le puede usted conocer a tantísima distancia también respecto a su pasado y a su presente, y nos encanta saber que nuestra hija es así, ¿no? Y claro, ahí vi que no podía ser que yo pudiera ver un dibujo de alguien al que no conozco y que todavía no quiero, y no saber lo que otro padre debe saber, ¿no? Los padres y los profesores deben saber mucho más de los mensajes que le transmiten
sus hijos, que no son siempre con palabras, ¿no? Muy bien, Fernando, ha sido verdaderamente un placer compartir estos minutos contigo. Esperamos encontrarte aquí con cualquier otra excusa pronto y hasta siempre. Es un placer y un honor para mí estar aquí en este programa.